gloria de Dios maneja mi vida con hilos de amor que puso en mi alma. Esta noche. Amén. Amén. ¿Se gozan, hermanos? ¿Cuántos se gozan? Amén. ¿Cuántos están listos para alabar el nombre del Rey de Reyes y Señor de Señores? Aleluya, gloria al Señor. Sean todos bienvenidos, hermanos, a la casa de Dios. Nos sentimos contentos de tenerle con nosotros la iglesia consejero, la iglesia lo mejor del trigo. Bendito sea el Señor. Aleluya, bendito sea el Señor. Así que juntos, hermanos, vamos a exaltar y bendecir el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dile que te tu lado, prepara tu corazón porque Dios te va a tocar, Dios te va a traer algo especial en tu vida. Gloria al Señor. Abre su Biblia, hermanos, en Salmos capítulo 133. Amén. Cuando ya lo tienen, hermanos, pueden decir amén. Amén. Salmo 133. Gloria al Señor. Aleluya. ¿Ya lo tienen? Amén. Lo vamos a leer, hermanos, contando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y su iglesia dice. Amén. Y su iglesia dice. Amén. Dice así, hermanos. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío del Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Gloria al Señor. Oigan lo que dice, hermanos, como el buen óleo sobre la cabeza de Aarón. Gloria al Señor. Así que en esta hora, hermanos, Dios tiene una gran bendición sobre su vida. El Señor va a descender su Espíritu Santo sobre cada uno de los que estamos en este lugar, porque cada uno de los que estamos aquí somos sacerdotes, nación santa, redimidos por la sangre del Rey de Reyes y Señor de Señores. El Espíritu Santo de Dios va a descender sobre nuestra vida. El Espíritu Santo de Dios va a romper las cadenas, va a libertar a los hombres, va a traer sanidad, va a traer poder sobre tu vida, porque Él
hay otro como Él. Te adoramos, Jesús, y te bendecimos, Señor. Yo te rindo mi corazón a tus pies. Yo te rindo mi alma ante tus pies. Porque no encuentro un lugar más hermoso, Señor. No encuentro un lugar, Jesús, más excelso, más maravilloso, Señor, que estar a tus pies, Jesús. Que poder adorarte y bendecirte, Señor. Cuando estoy delante de ti, me olvidaré de mí mismo. Porque es tu unción se desciende, Señor. Es tu fluir se desciende sobre mí, Señor. Y la mamá sabe que yo quiero escucharte, iglesia, adorar al Señor un momento más. No te limites delante de Dios. Abre tus labios, el Señor está aquí. Él está llenando tu vida. El Santo de Israel está aquí. El Santo de Israel está aquí. Envuélveme en tu presencia. Envuélveme en tu presencia. Envuélveme en tu presencia. Quiero estar envolvido en tu presencia. Hoy me abro a ti, Señor Jesús. Hoy me abro a ti, Señor. Hoy me abro a ti, Señor. Dile al Señor, hoy me abro a ti, Señor. Hoy me abro a ti, Señor. Algo está pasando aquí. Algo está pasando en mí. Algo está pasando aquí. Sumérgeme en tu río. Oh, mi alma no puede callar en tu presencia. Vamos a decir al Señor, sumérgenos en tu río. Sumérgenos en tu río. Oh, no podemos callar en tu presencia. Sumérgenos en tu río. No podemos callar en tu presencia. Sumérgenos en tu río. No podemos callar en tu presencia. Sumérgenos en tu río. Sumérgenos en tu río. Te adoramos, Jesús, te bendecimos.
Recibe la gloria, Señor. Recibe toda la alabanza. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Aleluya, no dejen de adorar al Señor, gloria a Jesús. Gloria a Jesús, aleluya. Démosle palmas al Rey de Reyes y Señor de Señores, aleluya. Estamos aquí para darle la gloria, para darle la honra al Rey eterno, aleluya. Nuestro Señor Jesucristo, aleluya, gloria a Cristo. Aleluya, gloria a Dios, aleluya. Santo es su nombre. Santo es su nombre, aleluya. ¿Y quién es el que vive? Y a su nombre. Y a su nombre. Y su pueblo. Y su pueblo. Un pueblo que está en victoria, a Dios le da la gloria, aleluya. Aleluya, gloria a Jesús. Aleluya, santo es su nombre. Y que los hermanos que están a su lado, vamos a darle gloria al Rey de Reyes y Señor de Señores. Aleluya. Aleluya. Cuán hermoso
poderoso y soberano de nosotros. Al enemigo, el Señor reina, con alabanza y con ángeles y con danza. Tú eres esta manera.
¿Cuántos están listos para escuchar palabra de Dios? ¿Cuántos están listos? No les creo, hermanos. ¿Cuántos están listos? Aleluya, gloria al Señor. Así, hermanos, vamos a ceder el privilegio al que nos trae la palabra del Señor en esta noche. Gloria al Señor. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Gózase delante del Rey en este día. Bendito sea el Señor. Dile que de su lado no me hables cuando el Señor está hablando. Déjame escuchar lo que Dios quiere para mí en este día. Bendito sea el Señor. Ese es el Dios que servimos, hermanos. Aleluya, gloria al Señor. El privilegio de nuestra hermana, hermano. Dios les bendiga. Gloria a Dios. Que Dios les bendiga, hermanos. Amén. Gloria a Dios. Y le damos gracias a Dios porque estamos en la casa de nuestro Dios. Gloria a Dios. Ya que la palabra de Dios dice que donde estuviéramos 2 o 3 congregados en el nombre de Jesús, ahí estaría Dios con nosotros. Amén. Y Dios está en medio de nosotros. Gloria a Dios. Amén. ¿Sabe por qué? Porque cuando nosotros le adoramos con todo nuestro corazón, el Espíritu Santo desciende sobre vosotros, Gloria a Dios. Sí, aleluya. y el Espíritu Santo empieza a ministrar nuestras vidas. Y nosotros todo el tiempo somos necesitados de Dios. Siempre vamos a necesitar la ayuda del Espíritu Santo hasta que nuestro Señor Jesucristo venga. Ya que sin Dios nosotros nada podemos hacer. Y vamos a darle un aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores. Nuestro Señor Jesucristo dice que tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Porque nuestro Señor Jesucristo es el Rey de Reyes y Señor de Señores. No hay nadie más como nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a abrir nuestras Biblias. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Primeramente, vamos a estar hablando, ya que yo no le comenté nada al hermano Gil, pero Dios sabe lo que su pueblo necesita. Nosotros como pueblo de Dios, Dios sabe lo que nosotros necesitamos. Aleluya. Si usted se dio cuenta, si puso atención mientras estábamos adorando a Dios en alabanza, Dios estaba diciendo que nosotros cuando adoramos a Dios, el Espíritu Santo empieza a ministrar nuestras vidas. Amén. Gloria a Dios. Dice que las cadenas son rotas, Amén. los muros caen, Amén. los enfermos son sanados, Amén. los ojos se levantan. Amén. Cuando nosotros entramos en adoración a Dios, suceden cosas maravillosas. Amén. Y eso es lo que vamos a estar hablando en esta noche, lo que es la adoración a Dios. Gloria a Dios. Adoramos, Rey. Porque lo que Dios quiere que nosotros aprendamos a adorarle a Dios. Ya que yo le digo esto porque Dios me ha estado enseñando esto de adorar a Dios. Adorar a Dios, Dios no quiere que solamente le adoremos de labios, sino que lo que Dios quiere que nosotros le adoremos con todo nuestro corazón. Amén. Lo que Dios quiere que nosotros desgarremos nuestro corazón cuando estamos adorando a Dios. Y que nosotros podamos reconocer a quién estamos adorando. No estamos adorando al hombre, no estamos adorando al pastor, no estamos adorando a los hermanos. Estamos adorando al Dios que hizo los cielos y la tierra y todo el universo. A ese Dios estamos adorando. Porque solamente nuestro Dios es digno de que le demos honra y gloria. Antes de que abramos nuestras Biblias, le voy a explicar unos pasajes de la Biblia. Desde el principio usted sabe, si ha leído la palabra de Dios, dice que Dios nos crió para alabanza de la gloria de Dios. Desde cuando Dios crió a Adán y a Eva, que fueron los primeros seres humanos que Dios los crió. Dios los crió porque Dios quería tener una adoración, una intimidad con el ser humano. Y podemos mirar en Apocalipsis, no lo vamos a mirar, pero si quieren mirarlo, lo pueden mirar. Apocalipsis, Génesis, capítulo 3, está del 8 al 11. Ahí fue cuando Adán desobedeció a Dios. Y cuando desobedecieron a Dios, Adán y Eva, Dios los sacó del huerto de Belén.
dice que cuando desobedecieron a Dios, dice que Dios le habló a Adán. Y dice que Adán lo que hizo, tuvo miedo y se escondió. Porque sabemos que nosotros al Dios que le servimos es un Dios santo, santo, santo. La palabra de Dios menciona que nuestro Dios es 3 veces santo. Y lo que Dios no puede mirar es el pecado en el ser humano. Entonces dice que cuando Adán desobedeció a Dios, fueron echados del huerto del Edén. Ya no pudieron adorar más a Dios. Pero Dios anhelaba esa adoración, ya que Dios, si nos vamos a la palabra de Dios, dice que los ángeles de Dios, los 24 ancianos, se postran y le rinden adoración al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y podemos mirar que cómo adoran a Dios, pero lo que Dios quería era que el ser humano pudiera adorarle a Dios. ¿Por qué? Porque fuimos hechos a imagen de Dios, dice la palabra de Dios. Pero como desobedecieron a Dios, ya no pudieron adorar a Dios. Pero ya la palabra de Dios, vamos a mirar ahora sí en Salmos 95. Salmo 95, vamos a leer nada más del versículo del 1 al 7. Gloria a Dios, te adoramos, oh Dios. Amén. Toda la honra y toda la gloria es para ti, Señor, oh Dios santo. Gloria a Dios. Porque solamente tú eres digno, bendito Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Santo eres, Señor. Te adoramos, Rey. Gloria a Dios. Amén, así es. Si lo tienen, hermanos, pueden decir un amén, un gloria a Dios. Amén. Salmo 95. Vamos a estar leyendo del versículo 1 al 7. Y si alguien no tiene Biblia, por favor, comparta. Es bonito que compartamos nuestra Biblia para que podamos mirar. Amén. Ya que Cristo nos rescató de la idolatría. Y yo, pues antes, nunca había leído una Biblia. Pero cuando empecé en los caminos de Dios, cuando Dios tuvo misericordia de mi vida, yo me deleitaba leyendo la palabra de Dios. Y es mejor que nosotros miremos con nuestros propios ojos y no solamente oigamos. Vamos a mirar Salmo 95, versículo del 1 al 7. Y la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice: venid, aclamemos alegremente a Jehová. Cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Lleguemos ante su presencia con alabanza. Aclamémosle con cánticos. Porque Jehová es Dios grande sobre todos los dioses. Porque en su mano están las profundidades de la tierra. Las alturas de los montes son suyas. Suyo también el mar, pues él lo hizo. Y sus manos formaron la tierra seca. Venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová, nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado, y ovejas de su mano. Aleluya. Ahí nada más, hermanos. Gloria a Dios. Pueden sentarse. Y si podemos mirar, este salmo nos insta a que adoremos a Dios. Dice: venid, adoremos, postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová, nuestro Hacedor. Es lo que la palabra de Dios nos está instando a que nosotros adoremos. Pero vamos a volver a lo que les estaba explicando, de que Dios nos había escogió a Adán y a Eva para que lo adoraran. Pero como les digo, no desobedecieron a Dios y ya no pudieron tener una comunión con Dios. De ahí sabemos que Dios llama al pueblo de Israel. Y Dios lo escogió nuevamente para que pudieran tener una comunión con Dios. Pero en ese tiempo podemos mirar que en el Antiguo Testamento no todos podían adorar al mismo tiempo a Dios, sino que el pueblo de Israel se reunía, pero dice la palabra de Dios que solamente el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo. Amén, aleluya. Y el demás pueblo estaba en el lugar santo, esperando. Si el sumo sacerdote estaba bien delante de Dios, era recibida la adoración a Dios. Pero si el sumo sacerdote no estaba bien delante
la adoración no era acepta. Aleluya. Y podemos mirar que en el Antiguo Testamento el pueblo de Israel se acercaba a Dios por medio de sacrificios de animales. Dice que traían su animal, el pueblo de Israel, y podía acercarse a Dios. A través de la sangre del animal que hacían el sacrificio, esa sangre cubría los pecados del pueblo y podía acercarse a Dios en adoración. Pero en otra manera no podía el pueblo. Y yo no sé si usted ha pensado, o sea, si nos ponemos a meditar en la palabra de Dios, yo no sé, nosotros tenemos que tener un gozo. Yo no sé si usted siente un gozo cuando venimos a la casa de Dios. No importa cómo vengamos nosotros. Muchas veces estamos enfermos, muchas veces estamos cansados, muchas veces no queremos venir a la iglesia, muchas veces nos sentimos desanimados. Pero sabe que tiene que haber ese gozo en nuestro corazón. Porque el pueblo de Israel, yo no sé qué es lo que sentía en su corazón, pero tal vez ellos anhelaban tener una comunión íntima con Dios, pero no la podían tener por causa de la desobediencia de Adán y Eva, solamente a través de los sacrificios. Imagínense qué triste es que solamente el sumo sacerdote entraba y el pueblo tenía que estar esperando. Pero podemos mirar que todo eso se terminó. Lo que habla del Antiguo Testamento, se terminó los sacrificios de animales. Y ahora la palabra de Dios nos dice que a través del Señor Jesucristo, que Él dio su vida en la cruz del Calvario, ahora nosotros no solamente puede entrar el sumo sacerdote, sino que la palabra de Dios nos dice que nosotros, usted y yo somos real, ¿qué? Real sacerdote, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó a su luz admirable. Imagínense, ahora no solamente el sumo sacerdote entra para adorar a Dios, sino que ahora Dios nos ha hecho sacerdotes para alabanza de la gloria de Dios. Cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, dice la palabra de Dios, y nosotros lo sabemos muy bien, dice que el velo se rasgó. Y entonces cuando el Señor Jesucristo murió, nosotros ahora ya no estamos bajo el antiguo pacto, sino estamos bajo el nuevo pacto. Ahora nos acercamos a Dios por medio de la sangre del Señor Jesucristo que derramó en la cruz del Calvario. La palabra de Dios dice que la sangre de Cristo no solamente nos cubre nuestros pecados, sino que la sangre de Cristo, cuando nosotros recibimos a Cristo en nuestro corazón, dice que desde la coronilla de nuestra cabeza hasta la planta de nuestros pies fuimos lavados con la sangre de Cristo. Y ahora nosotros podemos acercarnos delante de Dios para adorar al Rey de Reyes y Señor de Reyes. Y yo no sé, yo le digo, yo por eso me gozo. A veces me paso dolencias, pero yo me gozo. Yo digo, voy a adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Ahora, como les digo, todos tenemos libertad. Los niños, los jóvenes, los ancianos, todos tenemos libertad para adorar a Dios con todo nuestro corazón. Y la palabra de Dios dice que Dios está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y eso vamos a mirarlo en San Juan capítulo 4. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Nada más vamos a mirar 2 versículos. San Juan capítulo 4. Amén. Gloria a Dios. Te adoramos, oh Dios. Vamos a mirar el versículo 23 y el 24. Gloria a Dios. Amén. Amén. Dice, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad,
Porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Dios es espíritu. Dios es espíritu. Y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Y es lo que Dios quiere que nosotros aprendamos en esta noche. Adorar a Dios en espíritu y en verdad, porque dice que los tales adoradores Dios está buscando. Dios está buscando que le adoremos en espíritu y en verdad. Gloria a Dios. Ahora el adorador tiene una comunión íntima con Dios. Adoramos, Rey. No solamente porque vengamos a la iglesia y decir yo voy a adorar a Dios, sino que primeramente nosotros como hijos e hijas de Dios tenemos que tener una comunión íntima con Dios. Gloria a Dios. Por ejemplo, los que tenemos esposos, los que tenemos hijos, vivimos juntos en la misma casa, andamos juntos. ¿Y a poco nosotros no tenemos una comunión íntima con nuestro esposo, nuestros hijos? Diario les estamos hablando, ¿cómo está? Dios te bendiga. Diario tenemos una comunión con ellos. Ahora nuestro Padre Celestial también nos dice que tenemos que tener una comunión íntima con Dios. Y esa comunión íntima con Dios tiene que ser día a día. Porque la palabra de Dios dice que cada mañana son nuevas sus misericordias. La palabra de Dios dice que cada día trae su propio afán. Amén. Ahorita estamos aquí, mañana no lo sabemos, solamente Dios lo sabe. Entonces, por eso día con día nosotros tenemos que tener una comunión íntima con Dios. Tener una comunión íntima con Dios es platicar día a día con Dios. ¿Qué es lo que Dios tiene para mí? ¿Qué es lo que yo tengo para darle a Dios? En sí nosotros no tenemos nada, pero como la palabra de Dios nos habla que nosotros tenemos que adorar a Dios, eso tenemos que darle a Dios. Pero tiene que ser día a día. Y eso diario nosotros tenemos que hablar con nuestro Dios, para que nosotros cuando vengamos a la casa de nuestro Dios podamos adorar a Dios en espíritu y en verdad. Ahora adorar a Dios también en espíritu y en verdad, cuando nosotros tenemos una comunión íntima con Dios, a través de que nosotros le estamos adorando a Dios, el Espíritu Santo empieza a ministrar. La palabra de Dios dice que el Espíritu de Dios, Él nos guiaría a toda verdad y a toda justicia. Cuando estamos adorando a Dios, Dios nos dice qué es lo que nosotros tenemos que hacer. ¿Cómo tenemos que expresarnos? Porque yo no sé si a usted le pasa, pero a veces a mí me pasa. A veces no encuentro las palabras, a veces no sé cómo expresarme delante de Dios. Pero por eso es importante, el Espíritu Santo, Dios lo dejó para que nos ayude y nos diga qué es lo que nosotros tenemos que hacer. Gloria a Dios. Pero lo que nosotros tenemos que hacer es abrir nuestro corazón. Gloria a Dios. Porque muchas veces el Espíritu Santo ahí está. Déjame tocar tu vida, déjame ministrar tu vida. Y nosotros lo que hacemos, más cerramos nuestro corazón y no queremos abrir. Pero sabe que cuando nosotros adoramos a Dios en espíritu y en verdad, suceden cosas maravillosas. Amén. Y yo les digo porque hace 2 semanas parece, o hace una semana pasada, bueno, muchas cosas he pasado, pero solamente les voy a decir lo que pasé. Y por eso Dios me ha estado enseñando. Y Dios quiere que cada uno de nosotros aprendamos a adorar a Dios con todo nuestro corazón. Gloria a Dios. Hace 2 semanas, yo el día jueves, me dolía bastante mi cadera y mi cintura. Y yo no sé si usted se ha dado cuenta, tal vez nosotros no sabemos de medicina ni de doctor, pero cuando me dolía mi cadera y mi cintura, yo no me podía ni agachar así. Nada, no podía hacer ningún movimiento. Y yo no sé, cada uno de nosotros pasamos muchos dolores. Pero yo sentía que mi cadera y mi cintura, como si alguien me la quebrara, muy feo sentía. Y eso fue el día jueves. Y pues yo le dije a mi esposo, ¿sabes qué? Me duele bastante mi cadera y mi cintura. Le digo, no sé lo que pasa. Y pues el día viernes pues tenía que ir a trabajar. Y me dice mi esposo, ¿así vas a ir a trabajar? Y le digo, pues sí, así tengo que ir porque el trabajo que yo tengo, pues
pues no hay más quien lo desempeñe, pues solamente yo lo desempeño y no hay quien más. Y pues digo, tengo que ir, y pues así me fui. Y pues ese día para mí, el día viernes, fue muy difícil en el trabajo. Pero la palabra de Dios dice que para lo que nosotros es difícil e imposible, para Dios dice que todas las cosas le son posibles. ¿Por qué? Porque al Dios que nosotros servimos es un Dios de poder. Es un Dios que Él ha prometido que nunca nos dejará. Es un Dios que nosotros servimos, que Él no conoce derrota. El Dios que nosotros servimos es un Dios victorioso. Es un Dios que todo lo puede. Es un Dios que todo lo imposible. Y por eso nuestro Dios ha permitido que nosotros le debemos con todo nuestro corazón. Y le dije, ya pues me llegué de mi trabajo. Y pues aún así como pude, pues traté de bañarme y me bañé. Y pues como el viernes tenemos servicio en los hogares. Y yo, aunque el dolor ahí estaba, pero yo, mi corazón estaba en que pues ya era el momento de ir a adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y yo no sé, pero le digo yo, mi corazón me da no le voy a hablar de mi testimonio, sino que lo que Dios quiere es la adoración a Dios. Y ya le digo, el día viernes pues llegué y me bañé y nos fuimos. Con mi esposo y mi hijo nos fuimos a la casa, donde nos tocaba en la casa de mi hermana. Y ahí empezamos a adorar a Dios. Y como le digo, muchas veces esa adoración, nuestra carne no quiere entrar en adoración a Dios. El diablo se interpone para que no adoremos a Dios. Porque sabe que si nosotros entramos en adoración a Dios, Dios va a hacer grandes milagros y prodigios. Entonces empezamos a adorar a Dios, pero no es tan fácil cuando uno tiene un dolor tan fuerte. Y yo empecé a levantar mis manos y adorar a Dios. Y empecé a adorarlo. Ahí el Espíritu Santo empezó a ministrar nuestras vidas. Y el Espíritu Santo empezó a decirme a mí, porque Dios conoce cada corazón. Dios conoce lo que nosotros necesitamos, lo que nosotros estamos pasando. Y Dios me decía, ¿sabes qué? Yo soy un Dios poderoso. ¿Por qué te preocupas? ¿Por qué te preocupas de ese dolor que tienes y yo te lo puedo quitar? Para mí no hay nada imposible. ¿Cuál es tu preocupación? ¿Sabes qué? Que tú no puedes hacer nada. Si por ti fuera, ahorita estuvieras postrada en una cama. No te pudieras mover. Porque como le digo, la cadera y la cintura es lo que da movimiento al cuerpo. Y el Espíritu Santo me decía, y estuvieras postrada en la cama y no pudieras
camino de Dios. La palabra de Dios dice que Él da fuerzas al cansado y Él multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. O sea que todos nosotros lo tenemos en Dios. Lo que Dios solamente quiere que nosotros aprendamos en esta noche, adorar al Rey de Reyes. Gracias, maravilloso Dios. Y por eso le digo, no sé lo que usted esté pasando, pero aprendamos a adorar a Dios con todo nuestro corazón. Y vamos a mirar en Hechos capítulo 16. Aleluya, gloria a Dios. Porque eso solamente yo le conté una experiencia que he pasado. Pero vamos a ver a través de la palabra de Dios. Vamos a ver Hechos capítulo 16. Gloria a Dios. Amén. Vamos a estar leyendo del versículo 21. Aleluya. Gloria a Dios. Versículo 21. Que adoramos, oh Dios. Aleluya. Hasta el versículo 33. Y dice: y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se abolcó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándole las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz, diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvos? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Gloria a Dios. Podemos mirar que mientras Pablo y Silas, dice la palabra de Dios, no estaban ellos, ¿cómo se puede decir?, felices. Pablo y Silas no estaban sin problemas, sino que dice la palabra de Dios, dice que ¿dónde estaban? En la cárcel. Pero dice que estando ahí en la cárcel, los metieron, o sea, se puede decir a lo más feo. Y dice que estaban encadenados, sus pies y sus manos. Pero gracias a Dios, que sus labios estaban para poderse abrir. Entonces la palabra de Dios dice que a medianoche, Pablo y Silas empezaron a cantar himnos a Dios. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Que mientras ellos cantaban himnos a Dios, dice que todas las cadenas de los presos se soltaron. Todas las puertas de la cárcel se abrieron. Y por eso la palabra de Dios dice que en este tiempo, cuando nosotros le adoramos al Rey de Reyes y Señor de Señores, si viene algún endemoniado, es libre. Si viene alguno en esclavitud, es libertado. Si viene alguno enfermo, es sanado. Si
Si viene alguno triste, es consolado por Dios. Si viene alguno desanimado, Dios lo levanta. O sea que suceden cosas maravillosas cuando nosotros aprendemos a adorar a Dios en espíritu y en verdad. Porque es lo que Dios quiere, que nosotros aprendamos a adorar a Dios en espíritu y en verdad. Y reconocer que Dios es digno de que debemos adorar para gloria a Dios. Oh, bendito Señor Dios Todopoderoso. Por eso en esta noche nosotros tenemos que aprender a adorar a Dios en espíritu y en verdad. Y si nosotros no podemos adorar a Dios, tenemos que pedirle al Espíritu Santo que nos enseñe y que ministre nuestras vidas. ¿Qué es lo que nosotros deseamos cuando venimos a la casa de Dios? Yo, por ejemplo, en mi vida, si vengo enferma, yo no me quiero ir enfermo otra vez a mi casa. Si vengo triste, yo no me quiero ir triste a mi casa. Si vengo sin fuerza, yo no me quiero ir sin fuerzas igual a mi casa. Sino que yo como venga, yo quiero salir diferente. Porque adorando al Rey de Reyes y Señor de Señores, hay libertad. Y el Espíritu Santo empieza a ministrar nuestra vida. Y el Espíritu Santo nos va a dar lo que nosotros necesitamos. Y por eso la palabra de Dios nos dice que confiemos plenamente en Dios. Que Dios nunca nos va a fallar. El ser humano muchas veces nos falla, pero Dios nunca nos va a fallar. No importa cómo nosotros vengamos, Dios nos va a sacar de lo que nosotros traemos. Pero lo que Dios quiere que nosotros le adoremos en espíritu y en verdad, con un corazón contrito y humillado delante de Dios. Aleluya. La palabra de Dios en Joel capítulo 2 dice la palabra de Dios que no rasguemos nuestro vestido, sino que rasguemos nuestro corazón. Cuando nosotros rasgamos nuestro corazón, nosotros aprendemos a humillarnos delante de Dios. Y eso es lo que muchas veces nosotros como seres humanos nos cuesta humillarnos delante de Dios. Y nos cuesta porque muchas veces nosotros estamos mirando al hombre. Y miramos nosotros y decimos, oh, pero ¿qué van a decir si me miran llorando? ¿Qué van a decir si me miran danzando para Dios? ¿Qué van a decir si yo levanto mis manos? ¿Qué van a decir si yo grito gloria a Dios, aleluya, Cristo vive, Cristo es el Rey? Van a decir que estoy loca o loco. Pero sabe que usted y yo no nos tiene que importar el que dirán, sino que nosotros tenemos que enfocarnos que nos importe cómo tenemos que adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y sabe que también es algo hermoso. La palabra de Dios dice que ahorita Dios está buscando adoradores en espíritu y en verdad. ¿Sabe por qué? Porque a Dios no lo hemos mirado. ¿O hay alguno de aquí que no ha mirado a Dios? Yo pues no lo he mirado. En este tiempo que Dios me ha permitido, no he mirado a Dios. Y yo pienso que ninguno de nosotros hemos mirado a Dios. Por eso la palabra de Dios dice que la adoremos en espíritu y en verdad. Pero ¿sabe lo más hermoso? Y yo a veces estoy
terminamos. Gloria a Dios. Adoramos, Rey de la Gloria. Apocalipsis, capítulo 19. Amén. Vamos a leer del 1 al 19. Gloria a Dios. Y lea con cuidado, ahí está la promesa de Dios, que un día vamos a poder mirar a Dios. Dice, después de esto, oí una gran voz de gran multitud en el cielo que decía, aleluya, salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido a la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Otra vez dijeron, aleluya, y el humo de ella sube por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron en tierra y adoraron a Dios que estaba sentado en el trono y decían, amén, aleluya. Y salió del trono una voz que decía, alabad a nuestro Dios todos sus siervos y los que le teméis, así pequeños como grandes. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos, que decía, aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado, y ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio, resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Yo me postré a sus pies para adorarle. Y él me dijo, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Eso es lo que nosotros vamos a estar adorando a Dios. Y yo no sé si usted le llena en su corazón de que un día vamos a adorar a Dios. Pero lo que Dios quiere que nosotros aprendamos es de aquí. Para que cuando el Señor Jesucristo venga, nosotros podamos adorar a Dios con todo nuestro corazón. Como nos dice la palabra de Dios, ahí vamos a poder mirar a Dios Todopoderoso. Vamos a poder mirar al Señor Jesucristo, como clavaron sus manos, sus pies, y todo lo hizo por amor a nosotros. Adoramos, Rey. Y pues yo no sé si aquí pues somos invitados, pero la palabra de Dios, Dios nos manda que prediquemos las buenas nuevas de salvación. Yo no sé si habrá alguno aquí que no ha recibido a Cristo en su corazón, porque esas son promesas de Dios, pero tenemos que recibir a Cristo en nuestro corazón. Y yo no sé si hay alguien que no ha recibido a Cristo en su corazón y si quisiera hacerlo en esta noche, ya que tenemos que decirle a las almas para que no se vayan sin Cristo, para que puedan conocer la verdad de Jesucristo. Aleluya. Si no lo hay, pues entonces, gloria a Dios, porque todos somos hijos de Dios, si hemos hecho la oración de fe. Y pues en esta noche ya terminé, pero quisiera yo que adoráramos a Dios con unos cantos de adoración. Aleluya. Y yo no sé si usted vino enfermo, yo no sé si usted vino triste, pero a través de que nosotros estemos adorando a Dios, vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a darle honra y gloria